Estamos hablando del capítulo 8 del versículo 22 en adelante, cuando el ciego es sanado, le traen a un ciego y Jesús le escupe en los ojos y le pregunta, ¿ves algo? Y él dijo, veo hombres como árboles. Y esto nos habla de una sanidad a través de un médico de médicos que es Jesús de Nazaret. Un proceso de sanidad o un tiempo de sanidad. Posteriormente, vuelven a ponerle las manos en los ojos y le hizo que mirase. Ahora vuelve a mirar. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Posteriormente nos hablaron sobre la confesión de Pedro. Dice, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Le hace la pregunta a sus discípulos y uno dice, eres un profeta, eres Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y esta es la pregunta que nos haría el Señor. Nosotros, ¿quién decimos que es Él? Tú eres el Cristo, dijo Pedro. Tú eres el Cristo. Luego Jesús les anuncia su muerte y le dijo, y comenzó a enseñarles. Se fijan que era el maestro, siempre enseñaba. ¿Cómo eran sus predicaciones de Jesús? Enseñándoles y tratando de que reflexionen en lo que les dice. Les dijo que iba a padecer mucho y que iba a morir y resucitar al tercer día. Pedro le dice, comenzó a reconvenirle, comenzó a decirle que no pensara eso, que nunca más podría hacer eso. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El que quiera seguirme a mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego les dice una palabra hermosa. Versículo 38, ¿quién me lo lee? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando venga en la gloria. ¿Cómo va a venir? En la gloria de su Padre. ¿Eh? ¿Te fijas que siempre le dio la honra al Padre? Siempre la gloria es del Padre, todo es del Padre. Pero el Hijo del Hombre vendrá y dice que si nosotros o alguno se avergonzare de él también se va a avergonzar ese día. Pues jamás tengamos por honor hablar de Jesús. Siempre tengamos por honor hablar de Jesús. Capítulo 9. Hacemos una oración. Le voy a pedir a Ramón que sí abre este día. ¿Oramos? Gracias, bendito Padre, por otro día de vida que nos permite, Señor. Damos las gracias porque volvemos a abrir los ojos y damos un nuevo día, Señor. No hay mejor lugar, Señor, que estar aprendiendo de tu palabra, Señor. Que tú nos guíes, que tú nos des sabiduría, Señor, para entender y comprender tu palabra. Este momento lo ponemos en tus manos, que tú nos guíes. Te pedimos por los que han de venir, Señor, que los traigas con bien, de los que nos están escuchando, Señor, te pedimos que los bendigas, también que les muestres y les enseñes lo que tienes el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de este momento, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar. ¿Iniciamos? ¿Uno por uno? Sí. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ramón. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Continuamos hasta el 29. Sí, hasta el 29. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. El 16, ¿no? Él les preguntó, ¿sí iba? Sí. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud diciendo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumajos y cruje los dientes y se va saqueando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén, gracias. Sino con oración y ayuno. Bueno, este capítulo 9 nos habla, los primeros nos dice que algunos de ustedes no gustarán de esta muerte hasta que venga el Hijo de Dios. ¿A qué se refiere?
es un versículo muy complicado, porque todos ellos ya murieron. Sí. Entonces, ¿por qué le dice algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder? No descansarán. ¿A qué se refiere realmente? Dice, no verán la muerte. No ver. Hasta que todas las personas conozcan el Evangelio, la palabra. Exactamente. Hasta que hayan visto cómo se establece el reino de Dios. ¿En qué momento se establece el reino? Empieza a establecerse el reino de Dios realmente. ¿O en qué momento se forma la iglesia? Cuando viene el Espíritu Santo con poder. Ahí entonces muchos murieron de ellos. Dieron la vida por Jesús. Entonces, vieron establecer el reino de los cielos a través de sus vidas y entonces murieron. Luego los lleva aparte fíjense cómo siempre hay un círculo que los lleva a más, siempre más. Y este era Pedro, Jacob y Juan. Siempre los impulsó, siempre los llevó a más. Los lleva a un monte alto, dice la Escritura que se aparta de ellos en otros evangelios, se aparta de ellos y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es una transfiguración? Una transformación, es un cambio. Sería lo mismo que cuando se les apareció en la barca y le dijeron, ¿es un fantasma? ¿O era diferente? Como diferente, ¿no? Porque eran Como luz resplandeciente. Fíjate, dice la Escritura que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Quiero que nos veamos esta escena, muy blancos, que está describiendo Marcos. Seguramente Pedro se lo comentó porque Pedro lo vivió. Acuérdense que Marcos anduvo también con Pedro. Como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. ¿Cómo serían sus vestidos tan blancos que ningún lavador en la tierra pudiera tenerlos tan blancos? Dice que cambió su apariencia. ¿Su apariencia en esa versión? ¿Me la puedes leer? Dice, 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. ¿Cómo sería esa apariencia? Empezando porque su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando entremos a la presencia de Dios? ¿Se acuerdan de que algunos personajes que han muerto han visto una luz brillante que no les lastima a los ojos, pero que les atrae y que sienten paz? Entonces, ¿verán a Jesús en la muerte? ¿Estarán viendo la presencia de Dios en sus vidas? Dice que no podían. ¿Se acuerdan de Moisés cómo bajaba de la presencia de Dios? Que la gente no podía resistirlo, tenía que taparse la cara porque estaba en la presencia de Dios. Así están ellos. Jesús está en la presencia del Padre. Es la primera vez que ven algo similar. ¿Lo habían visto orar o no? Ellos se fijaban cómo oraba, pero nunca habían visto esto, la transfiguración. Entonces, era algo impresionante que dice que se les apareció Elías con Moisés. ¿Recuerdan qué significa Elías y Moisés? La ley y los profetas. ¿Por qué la ley y los profetas se aparecen ahí? ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Lean la Escritura porque ella habla de mí. Lean las profecías, lean es la ley porque todo habla de mí. Quiere decir que toda la Escritura, toda,
está encaminada a Cristo Jesús. Ahora, hasta el Antiguo Testamento estaba profetizado. Y luego viene el Nuevo Testamento, la parte donde Dios se hizo carne. Acuérdense que es el Padre, el Hijo, y luego la parte, la dispensación que estamos viviendo ahorita es la del Espíritu Santo. Todo nos encamina a Jesús. El antiguo, Jesús en la tierra, y ahora con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde nos encamina? Hacia Jesús. Todo lo que se escribió de las cartas y la historia está encaminada a Jesús. Ahora, si todo está encaminado a Jesús, lo que viene, la revelación, el libro de las revelaciones, ¿hacia dónde nos encamina? ¿Qué es lo que no ha pasado, verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde nos encamina? Hacia la venida de Cristo. Hacia la venida de Cristo. A traer al plan de salvación. Unos para vida eterna y otros para muerte perpetua. ¿Verdad? Unos para vida eterna. Entonces, toda la Biblia, desde el principio hasta el final, nos habla de Cristo. Y fíjense, el sábado vamos a hablar sobre el poder de la sangre. Todo está encaminado en un hilo de sangre. Es como si fuera un río de sangre para el plan de salvación hasta el final de los tiempos. Por eso, en el libro de Apocalipsis dice que los que fuimos lavados con la sangre del Cordero. ¿Eh? Entonces, todo está en un pacto. El pacto en el Antiguo Testamento y la renovación del pacto, que es la sombra del Antiguo Testamento con Jesús y la venida de Jesús. Entonces, ¿por qué aparece el profeta y la ley en medio? ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? ¿O a qué vinieron? Para mostrar unidad. Para mostrar unidad. Pero la ley la estableció Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué Moisés? Fíjense, dice adelante, entonces le apareció, ¿quién me lee el 5? Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el 6, por favor. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. No sabía lo que estaba hablando. No sabía, pero sabía que era bueno que estuvieran ahí. O sea, yo no sé por qué estás aquí, pero yo sé que es bueno que estés aquí. A lo mejor no lo entendíamos, ¿verdad? No lo entendemos. Pedro tampoco lo entendía, pero sabía que era bueno que estuviera ahí. Ahora, bueno es que estemos aquí, hagamos una enramada. ¿Para quién? Para la ley y para los profetas. ¿Por qué? ¿Qué significaba la enramada en ese entonces? Una choza. Una choza donde pueda habitar con nosotros. Déjanos que habite con nosotros. Pero no entendían lo que estaba haciendo. Quiere decir que la ley y los profetas siempre deben de estar con nosotros. No nos podemos olvidar. Todo, ya habrá otra nueva ley. ¿Otra ley diferente? Hay una ley renovada, la que Cristo hizo. Mas yo les digo, ¿no? Mas yo les digo. Ahora, ¿hay nuevas profecías? No, ya está dicho. Entonces, cuando alguien te da una profecía, Tiene que ser parte de la palabra. tienes que ir a la palabra y confirmarla. No puede haber una profecía si no está escrita en la palabra. Y entonces sí, la tomas para ti, la guardas y la tomas. Ahora, ¿hace cuánto había muerto Elías y Moisés?
muchos años. Como 3000 años. Fácil 3000 años, ¿no? Fácil 3000 años. Dice que Pedro no entendía quién estaba ahí, pero que sabía que era Elías y Moisés. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en el capítulo anterior que le había dicho, apártate de mí, Satanás? Ahora él está teniendo una revelación. Dice, y no lo entendía. No sabía por qué. Pero yo sé que es Elías y es los profetas, Moisés. Yo no lo sé por qué. ¿Sabemos todas las cosas? Pero sí podemos declararlas. Entonces, cuando tú ores, cuando estás en la presencia de Dios, hay cosas que no las vamos a entender, que se van a entender conforme pasa el tiempo. Él no lo entendió. Jacob y Juan ni siquiera hablaron, estaban muertos de miedo. Pero hubo alguien que declaró una palabra. La misma palabra que por eso Pedro era fuera de serie. Cuando les hace la pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan qué significa el Cristo? Empapado, ungido. Ahora, ¿todos queremos la unción? ¿Qué unción? ¿Cómo recibes la unción? En el bautizo. Empapado en la palabra. Métete a la palabra. Si no, no podrás tener unción. ¿O no? ¿Por qué era el ungido? Porque decía, yo sé lo que el Padre quiere hacer en la tierra. No hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me envía a hacer. Para que seas ungido tienes que tener la mente de Cristo, como la mente del Padre la tenía Cristo. ¿Qué de los discípulos, de los apóstoles, qué apóstol era el más, podría ser el más ungido? Pablo. De los discípulos De Jesús. porque contesta correcto, apóstol Pablo, Pablo. pero de los discípulos. Bueno, y dice, yo soy el último de los apóstoles, ¿verdad? Recuerda, como el abortivo, por voluntad de Dios. Y es que él decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Por eso es que tenía la mente de Cristo. Si Pablo, si lo pudiéramos clasificar, que no es correcto, porque cada uno se trabajó de diferente manera. Por ejemplo, Juan, ¿sería ungido? Sí. Dice que fue llevado por el Espíritu y se le fue revelado el libro de las revelaciones. Es un personaje fuera de serie, ¿no? Pedro, ¿cuál fue su característica de Pedro? Estableciendo la iglesia, ¿o no? Sobre el fundamento que el Padre le dijo, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Desde ese fundamento y desde esta acción, por ejemplo, que tiene, que dice, eres Elías y eres el profeta, pues era una persona ungida. Nadie más podría definir eso. Pero Pablo tiene una característica diferente, que sin haber andado con Cristo, fue el que más escribió la palabra, es el que más dirección da a la iglesia. Ninguno como Pablo, porque es el que escribe más cartas, por ejemplo la carta de los Romanos, que es la columna vertebral de la iglesia, la escribe Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo fue tan ungido? Sin haber andado con Cristo. Porque cuando se le aparece Cristo a Pablo, pues directamente le da la unción, yo digo, ¿no? En ese ¿Y no anduvieron los demás con Cristo? Pero no por su audiencia, yo creo. Pero Por- también es para que nosotros, o sea, es como nosotros, ¿no? Que no estuvimos con él. Exactamente, para que quede claro que los que no anduvimos con Él físicamente, también fuimos empapados en su palabra.
Entonces nos da la oportunidad a nosotros de ser llamados ungidos. ¿Por qué? Porque nos metemos a su palabra, a su presencia. Ahora, dice que estaban muertos de miedo. La pregunta sería, ¿qué habló Elías? ¿Qué habló Moisés? La palabra, la ley. En ese momento nada, ¿no? Con Jesús. Hablaban con Jesús. Ah, que hablaban con Jesús. Con Jesús. ¿De qué hablaba? No dice la Escritura de qué hablaba. Pero pudiéramos pensar que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. ¿Nos pudiéramos quedar con el Antiguo Testamento? No, porque para eso vino Cristo. Habla también de lo mismo. De cierta forma, desde el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento con las referencias, nos vamos al Antiguo Testamento para comprobar que estaba hablando Jesús lo mismo. Todo está escrito. Así es. Y vemos esto. Dice, versículo 6, ¿eh? Estaban espantados, ¿eh? El 7, pastora, por favor. Dice, entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, en una nube, ¿verdad? En una nube. ¿Qué representa la nube? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan quién guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida? Una nube. Si la nube no se movía, ellos no se movían. Pero dice que les daba la sombra. Y entonces, en ese momento, le está dando la sombra a Jesús y a Elías y al profeta. Y a Moisés. Le está dando la sombra. Cuando tú dices, el que habita al abrigo de la sombra del Altísimo morará bajo el... ¿A qué se refiere? ¿Cuál sombra? La cobertura, la protección, Cuando tú dices que el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero, ¿a qué se refiere? A Jesucristo. A lo que está escrito en el Antiguo Testamento Se va a cumplir. se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Esa es la sombra. el fundamento. Esa es la base de lo que el Nuevo Testamento. Por eso Jesús vino a cumplir la ley. Y aquí les va otra cosa. ¿Por qué los judíos no creen en el Nuevo Testamento? De hecho, muchos judíos, hasta se circuncidan. Incluso, esa es como una línea cuando te das cuenta cómo están ellos. Cuando Pablo se enoja con Pedro, ¿no? Le dijo, oye, ¿quieres circuncidarlos? Pues, eso ya pasó. La circuncisión es en el corazón. Olvídate de eso. ¿Sí? Porque yo creo que como se manejaba mucho lo que era la ley oral y la ley escrita, la ley oral es la interpretación que le daban algunos rabinos, ancianos, etcétera, a la palabra. Entonces Jesús viene a cumplir la ley conforme a su Padre. Entonces creo yo que los judíos no creen porque siguen creyendo en esa ley oral, en esas costumbres, en esa religiosidad. Sí, es correcto. ¿Pero por qué? Están cegados, Están cegados. duros de corazón. Por eso, cuando tú entras a algún lugar donde es el judaísmo, por lo regular te dicen, ya te circuncidaste, vete a circuncidar. Y entonces, espérame, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿Voy para atrás? ¿Me estoy regresando? Regresar a la carne. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Te vas a regresar otra vez? ¿Otra vez vas a hacer los mismos ritos? ¿No encontraste la verdad? Entonces es muy bonita su palabra, es preciosa. Porque viven, por lo regular los rabinos, es como los mexicanos, conocemos de la revolución y nos apasionamos, ¿no?
cuando hablamos de Pancho Villa y todo lo demás, ellos también lo traen en la sangre. Pero uno tiene que tomar decisiones, espérame, esto no es para acá. Ya vamos hasta acá. Ya vamos para adelante. ¿Y cómo? Regrésate a los rudimentos. Por eso Jesús, Pedro dice, hay que hacer unas enramadas, y nos quedamos con eso. Y le dice, no sabes lo que estás diciendo. Y entonces aparece una nube y se oye una voz en el cielo. Y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres trabajando por un bien común. ¿Cuál es el bien común? ¿Cuál es el bien? El hombre, ¿o no? Tú. Y para que le quede claro al mundo, ¿quién es mi hijo amado? ¿Quién es? De la ley y de los profetas. No hay vuelta de hoja. Este es Jesús, mi Hijo amado. ¿Quién oyó eso? Los 3 discípulos. Ahora, ¿quién oye eso? Todos los discípulos. ¿O no somos privilegiados? Cuando entendemos eso, nos sentimos que estamos ahí, que el Señor nos llevó a ese lugar. Por eso les decía, hay que ver cómo estaban viendo los discípulos a Jesús transfigurado. Y no entendían lo que estaba pasando, pero sí se emocionaban. Si tuvieron miedo, ¿por qué no salieron corriendo? Hermano, yo puedo decir algo de esto. Ellos quisieron poner a Elías y a Moisés al mismo nivel, porque dijeron vamos a hacer 3 enramadas. Pero entra en acción el Padre, mostrándoles que él está su Hijo, que él es el único que debe de tener la gloria y la alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros idealizamos a los seres humanos? Cuando el único que merece toda la gloria es Dios, por eso se transfiguró y ya no vieron. ¿Por qué? Y le decía, porque aquí dice no sé de lo que hablaba. O sea, él estaba tratando, vamos a hacer 3 enramadas, estaban queriendo poner al mismo nivel, ¿no? Y no era así. Entonces, me gustó mucho lo que usted dijo, porque lo que yo también estaba pensando. El Padre y el Hijo y el Espíritu estaban ahí trabajando juntos y se los mostró el Señor cuando le dijo, este es mi Hijo amado. Fíjense, ¿podremos clasificar la primera persona, segunda persona y tercera persona? ¿O por qué la clasificamos? No. ¿Por qué? Pero sí lo hemos dicho, ¿no? Es la tercera persona de la Trinidad. No, porque tenemos que aprender a que hay cosas que tenemos que quitarnos, que por historia lo hemos dicho. Y lo oímos ante otros predicadores y nuestra vida está cambiando, ¿eh? No hay 3 personas, es una persona. No hay 3 clasificaciones. Probablemente lo clasificaron por los tiempos. El Padre, el Antiguo Testamento, Jesús en la presencia y ahora el Espíritu Santo. Ya no hay otra dispensación, ¿eh? Ya lo que viene es el juicio. Es, por ejemplo, hablando de la ley, cuando decimos, es que la ley, ahora es la gracia. Ahora, fíjate, los errores que yo también he cometido. Ahora es el tiempo de la gracia. ¿Y no ha sido siempre el tiempo de la gracia? Dice la Escritura que en los tiempos de Noé halló gracia ante Dios. Halló gracia. Entonces la gracia siempre ha estado. Entonces, ¿por qué decimos ahora es la gracia? Porque tú nos enseñaste. Equivocadamente, ¿no? Por eso les digo ¿qué nos hace cambiar? Tenemos que tener un espíritu enseñable. Y cometemos muchos errores, muchísimos, porque lo hemos oído y nos han gustado y nos han apasionado. Pero cuando nos vamos metiendo en la palabra, nos vamos ungiendo, por decir, nos vamos empapando, nos damos cuenta de que tenemos que ir cambiando cosas, que por tradición lo decimos. Fíjense, son 3 temas que los sábados estamos compartiendo. El primero fue conociendo al Espíritu Santo. Este sábado vamos a hablar del poder de la sangre. Y el último sábado es, ¿quién le pone el nombre de Judas a su hijo?
¿Has oído a alguien que le ponga? Bueno, ya me estoy adelantando. Pero este es para el cierre. ¿Qué vemos aquí? Una nube. Y entonces la voz, este es mi hijo amado, a él, ¿qué dice? Oíd. En otra versión dirá otra cosa. Este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? ¿Cómo escuchamos a Jesús en una iglesia? A través de su palabra con el Nuevo Testamento. Desde el Viejo hasta el Nuevo, hasta Apocalipsis. Como las palabras de María que dijo, hagan todo lo que él diga, escúchenlo a él. Todo basado en su palabra. Todo basado en su palabra. Y todo va encaminado a Cristo. Lo que mismo el Espíritu Santo, que es glorioso, ¿hacia dónde nos encamina? Hacia Cristo. Hacia Cristo. Todo va encaminado hacia Cristo. Hoy estamos viviendo la época del Espíritu Santo, ¿o no? Sí. O sea, es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía, nuestro todo. Todo es Él ahorita. Pero Él no recibe gloria, ¿o sí? ¿Es Dios? Recibe la gloria a Cristo. Él nos encamina a Cristo. Y yo me pregunto, ¿por qué Él no recibe la gloria? Si es su tiempo. Él hace milagros, ¿o no? Sí. Él encaminó a Pablo, a Pedro en sus viajes misioneros. Él corrigió, Él regañó. Él actúa actualmente con nosotros, pero Él no recibe gloria. Y muchas veces dices, la gloria del Espíritu Santo, yo lo he dicho. Pero Él no recibe la gloria. La gloria es para mi Hijo. A Él escúchelo. ¿Y el Hijo a quién le da la gloria? El Padre. Al Padre. Entonces son los tres en una sola persona. No hay categorías, son tiempos, son personalidades. Por ejemplo, ¿cuál es la personalidad cuáles son los frutos del Padre? El amor. ¿Qué más? Felicidad, bondad, templanza, ¿Cuáles son los frutos de Jesús? ¿Cómo sabes si es Jesús? porque son las mismas personas. Son los mismos frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Por lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Esa es la Trinidad. Ese es el misterio de la Trinidad. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se oyó la voz en medio de la nube. Fíjense, en medio de la nube. Y dijimos que representaba la nube, ¿quién? En medio del Espíritu Santo se oyó la voz. Este es mi Hijo amado. Entonces, por eso son los tiempos gloriosos de la iglesia. Porque el Espíritu Santo es la voz del Padre. Y nos lleva a que le hagamos caso a su Hijo. Todo lo que hizo el Hijo, todo lo que hizo el Hijo, todo nos encamina a Jesús. ¿Amén? Bueno, seguimos. ¿Me lo lees, por favor? Al momento, una vez que dijo el Señor a él, escúchenlo, al momento cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, solo vieron a Jesús. Ay, esto es precioso. ¿Por qué? Si oyeron, si vieron la nube, si vieron la sombra, de repente nada más está Jesús. ¿Por qué? ¿Qué simbolismo es esto? ¿Qué simbolismo? Que los Todo va a ojos hay que Jesús. ponerlos en Jesús. Todo va a Jesús. Ahí está la presencia de Dios. Y yo creo que esto también queda claro para Pedro, que es el que le cuenta a Marcos, el que escribe. Pero esto le queda claro a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y si ellos tuvieran duda de seguimos a Moisés o seguimos a los profetas, me parece que ahí les queda claro, dicho por Dios Padre, escuchado, ¿verdad? Ya no vieron nada más a Jesús. Muchos nos podríamos quedar, oh nube de gloria, oh nube, ¿dónde estás, nube? Ahí está la presencia de Dios. No, está en Jesús. Ahí está. Pero el hombre puede hacerse ideas, ¿ah? Y entonces desaparece todo y queda Dios en la tierra. Jesús. Hermano, y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, que es Cristo. Y dice él, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, la clave es que
tenemos la gloria del Hijo por medio del Espíritu Santo, y eso, esa alabanza, esa gloria, gratitud, lo que tengamos, Él la lleva al Padre. O sea, nosotros no podemos ir directamente al Padre si no fuera por el Hijo. Entonces, por eso es el Espíritu, el Hijo y al Padre. Por eso este pasaje es muy hermoso, porque el Espíritu Santo, que es el que obra, que es el Padre directamente, y es el Hijo también, obra en este tiempo, nos pone como los caballos, ¿no? Nada más no te apartes del camino. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Palomita. Esa es la palabra exacta. Ahí está todo. ¿Qué más vemos después? El 9. El 9, el 10 y el 11, ¿quién me lo lee? Guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. El 9, Ah, ¿el 9? Ok. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. El 10 y el 11, ¿sí? Ok. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bueno, dice que no le dijeran nada. Fíjate, hay palabra que está escrita que se va a revelar en sus tiempos. Cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, quieres comerte toda la Escritura. Incluso la puedes leer toda. Pero hay revelaciones que se van a dar en otros tiempos. Esta revelación, esto nos habla de que no era una revelación para ese tiempo, era para ellos. Hasta después de que muriera, cuando viniera el Espíritu Santo, ellos podrían hablar de esto. Y eso es lo que les he comentado al principio. Muchas veces hemos creído, enseñado cosas que se nos van a revelar después, con el tiempo. Y tendremos que ir cambiando, ir entendiendo. Si por aferrarnos a una palabra que nos gustó, no cambiamos, entonces ahí se me fue la palabra, nos atoramos, nos quedamos como el agua estancada, nos podrimos. Y esto debe ser un río de agua viva en nuestra vida, fluyendo. Cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. La palabra es nueva cada día. De acuerdo a cómo te vayas sumergiendo, te va enseñando. ¿Se acuerdan del pasaje de Zacarías donde dice, mide 50 codos y métete al río? Dice, me metí hasta las rodillas. Luego mide otros 100 codos, por decir, y métete hasta la cintura. Y luego mide otros 1000 codos y dice, hasta que ya no pude. Tenía que nadar. ¿De qué nos habla? De la palabra. Que vas creciendo. Pero miren, en el transcurso del tiempo tenemos que ir creciendo juntos. ¿Qué pasa si alguien se viene quedando? ¿Quiénes son los que más crecen en la iglesia? ¿Qué tipo de personas? Bueno, puedes servir, pero no crecer. Los que se meten a la palabra, están metidos en la palabra y entonces lo llevan a la práctica. O sea, porque puedes llevarlo a la práctica sin la palabra. Te quedas con la palabra y ahí te la llevas toda la vida. No. Esto es la ley y los profetas. Te metes y lo sacas. Te metes y lo sacas. La vida del cristiano es esa. Métete a la palabra y sácala de tu corazón, de tu mente. Y ten un espíritu enseñable. No lo sabes todo, nunca. Puedes cambiar. Pero si yo decía esto, pues aquí está, cámbialo. Y es más algo importante que a veces la palabra se puede malinterpretar, ¿no? O sea, a veces uno cree en su momento que lo estás leyendo y das una
personal, ¿no? Porque es cuando viene la revelación, pero con unción. Puede ser una interpretación muy bonita, pero no es correcta. Entonces tenemos que ir cambiando. Bueno, ¿qué sucede después? Vámonos para terminar. Cuando Jesús sana a un muchacho, bueno, dice Elías ya vino. Ya vino. ¿En dónde vino Elías? ¿A quién se le decía que era Elías? ¿Se recuerdan? ¿Al que vino a preparar el camino del Señor? A Juan el Bautista. No es que haya venido el espíritu de Elías en Juan. Cada quien tiene su presencia, porque no es así, porque si no al rato se aparece un Elías y un Nehemías y otro. No, es la misma esencia, ¿no? El mismo carácter, como si fuera un círculo. Vienen a preparar el camino del Señor. Ese ya vino. ¿Qué sucede con este muchacho endemoniado? Cuando llega Jesús, miren, versículo 14 y 15. ¿Quién me lo lee? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. ¿Cómo atraía Jesús a la gente? Estaban con los escribas discutiendo. ¿Se acuerdan quién eran los escribas? Los conocedores de la palabra. Entonces, habían traído a un muchacho endemoniado y estaban discutiendo qué pasaba. Eran los que conocían la palabra. Pero ven a Jesús y ¿qué hace la gente? Los atrae. ¿A ti te atrajo Jesús? Sí. Te atrae. ¿Dejas todo? Sí. Y ahí te va. Dejas tu casa, dejaste todo, y a lo mejor tú entraste primero, y luego tu familia, pero tú lo dejaste, comenzaste a dejar tus creencias, y los empezaste a jalar después. Tú dejaste todo. Muchos nos pasa, por ejemplo, a mí me pasó que primero entró Elsa, ¿no? Y yo era renuente, pero ella decidió hacer un cambio. Lo mismo le pasó a Laura, ¿no? Ella decide hacer un cambio en su familia, porque fue atraída por el amor de Jesús. Entonces, eso es a nosotros, nos jala el Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de espíritu estaba ahí en ellos? Un muchacho con un espíritu mudo. ¿Se acuerdan del milagro del mudo y tartamudo? No, sordomudo. Sordomudo, ¿eh? ¿Cómo fue? Le puso las manos en el oído, le destapó el oído. Ahorita le traen un muchacho igual mudo. Pero, ¿cómo saber si es un espíritu o es una enfermedad? Sí, él pudo discernir que el otro era por enfermedad por nacimiento y este era porque estaba endemoniado. Endemoniado. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento. Si llega una persona, quiero que ores por mí, híjole, vete a ver al doctor. O si es un espíritu que tiene en posesión esa persona, tenemos que aprender a discernir, ¿eh? ¿Qué hace con este muchacho? Bueno, una de las características es el versículo 18. En el anterior no le sucede esto. ¿Qué pasa? ¿Quién me lee el 18? El cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumajones y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Bueno, entonces una característica de una posesión es la forma de vida de esa persona. ¿Cómo lo trata? En esta condición, dice, se va secando mi hijo porque se sacude y echa espumarajos, anda babeando, ¿no? Entonces, ¿es una característica de una posesión demoníaca? Sí. La otra era diferente, la otra no pasaba nada. Simplemente estaba enfermo. En esta dice el Señor, ¿y qué es lo que sucede? Tráiganlo para acá. Tráiganlo. ¿Se enoja el Señor?
¿Por qué se enojó? Por incredulidad. Oh generación incrédula, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo ha de estar con nosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Está enojado? Sí. ¿Por qué se enojó? Dice que ya discutían con los escribas, ¿no? Era una discusión muy fuerte. ¿Cómo estaría eso? Se lo trajeron y cuando el Espíritu, versículo 20, vio a Jesús, cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿qué sucedió? ¿Me puedes leer tu versión, Laura? Sí, es que él le dijo, he pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Entonces él contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Bueno, traigan acá al muchacho. Pero yo creo que se enojó que los discípulos no pudieron hacer eso. Así es. Porque los discípulos habían traído a los discípulos y la discusión era con los escribas. O sea, la atención estaba en los escribas. ¿Y los discípulos qué hacían? También con los escribas. Entonces, en lugar de estar liberando, aparte, a mandar a volar a los escribas, ya estaban con ellos. Versículo 20, ¿me lo lees, por favor? Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el Espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Fíjense, ya está el demonio en actividad. Sí. Esa es una actividad demoníaca. Sí. Jesús se queda quieto. Piensa en esta imagen. Está calmado Jesús. No lo libera. De momento no lo libera. Ya se lo trajeron. Y el muchacho está volteando. Y la pregunta es, dime más de él. ¿La pregunta qué? Háblame más de él. Y entonces el padre le dice, el versículo 21 y 22. ¿Quién me lo lee? Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces le da las características y el Señor, ¿por qué no actúa luego? Si ya se está golpeando ahí. Está dejando que el diablo se esté revolcando ahí. Y el padre comienza a hablarle. Me lo quiere matar, le dice. Me lo echa al fuego cada rato. Fíjate lo que está haciendo Jesús con el Padre. Está haciendo que saque fe. Está trabajando para que saque fe. O sea, hay tratos de Dios que no son inmediatos. Hay enfermedades que te traen azotado. Te traen y no hay cura. Y ahí estás. Y entonces lo que está haciendo Dios es que saque fe. El hombre le pregunta, si puedes, ¿qué le dice? Jesús le dijo, si puedes creer, Pero al que cree, No, el padre. el padre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La palabra si puedes, ¿qué refleja? Que no confía. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está haciendo que Él crea. Porque lo hubiera liberado inmediatamente, salte fuera, cállate y vete. Entonces está haciendo que el Padre esté tratando de sacar fe del Padre. Porque el Padre no cree. Su hijo está enfermo, ¿sí? Eso es como las oraciones, ¿no? Que hay oraciones que son contestadas inmediatamente, así sea uno, bueno, haya sido uno inconverso o pecador. Y hay oraciones que se tardan en contestar, aunque sea uno tenga fe, pero los planes de Dios son distintos. Entonces aquí es algo como lo que estamos viendo. Entonces, Dios, bueno, Jesús en su momento podía haberlo liberado Inmediatamente. Pero está esperando un tiempo. Entonces por eso lo decía yo como las oraciones que son así. Está trabajando con uno, ¿no? Sí. Y ahí lo trae. ¿Y qué nivel de confianza que sabe lo que va a hacer, verdad? Sí. O sea, también como en el caso de Lázaro, ¿qué nivel de confianza que hasta se tarda en llegar 4 días? Y ya. Y aquí también está viendo, por decir, es lo que está pasando ahí el show,
y todavía se tarda un ratito. ¿Qué nivel de confianza? ¿Cómo estaría Jesús con la mano así? ¿No? Está bien, y el demonio revolcado, revolcando. Como aquel hijo de, ahí no me acuerdo, del centurión que le dice, mi hijo se muere, vente, apúrate. Ahí voy, Siervo. ahí voy, el siervo. Bueno, si puedes creer, perdón, Jesús le contesta. ¿Cómo que sí? Sí, ¿cómo le dice? Dice, ¿cómo que sí puedes? Si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. O sea, La versión Dios hablaba y sí dice, ¿cómo que sí puedes? O sea, como si te lo hiciera como pregunta. Todo es posible para el que cree. o sea, ¿para qué me lo traes? Es como cuando vas con un doctor. Híjole, pues a ver si me sana. A ver si me puedes sanar. A ver, me dio unas pastillas, pero no sé. Bueno, pues no vengas. Vamos a echarle con ganas y vamos a creer que Dios nos va a salvar a través de ese médico, si no, ¿para qué vamos a pagar? Entonces le dice, ¿cuántos quedamos? 24. ¿Quién me lo lee? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Sí, le cayó el 20. Pues le caí en 20. ¿Me puedes leer tu versión? Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. ¿Por qué dice? Yo sí creo, pero no estoy tan seguro. O sea, no tengo la fe suficiente. En esa palabra fue sincero. Sí. Está desesperado. Quiero creer que el Señor me va a sanar hoy. Quiero creer, pero no me siento sano. ¿No nos pasa a veces así? Ayúdame a creer. Ayúdame a creer que todo lo puedes y que no hay nada imposible para ti. Ayúdame. O sea, es un clamor de angustia y de desesperación. Estoy desesperado. Ayúdame. Saca de mí esa fe. ¿Cómo le hago? Y entonces, inmediatamente, ahí sí, 25, ¿eh? Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Cuál es la palabra que tenemos que entender aquí? Yo te mando. Fíjate la autoridad. ¿Quién tiene nada más esa autoridad? Es el único. ¿Cómo nosotros reprender a un demonio? En nombre de Cristo, en nombre de En su nombre. En su nombre. ¿Y quién es el que manda? Jesús. Entonces la autoridad, ¿quién la tiene? Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Que podamos ser salvos y que podamos tener todo. Muchas veces cometemos el error. Te ordeno que te vayas. Y nos olvidamos del nombre de Jesús. Y entonces no tiene fuerza. No tiene fuerza. Pero así nos pasa, ¿no? Estamos tan apasionados que le ordenamos y nos olvidamos el nombre de Jesús. Nos olvidamos que simplemente somos representantes de Dios en la tierra. Yo te mando, y esto siempre tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Él es el único que manda. Tú puedes mandar. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó. Bueno, antes de eso, él le manda y le ordena que no entre más. ¿Por qué? ¿Porque iba a querer regresar? Sí, claro. ¿Se acuerdan del huerto de Getsemaní? Que puso el Señor para que no entrara en el huerto. ¿Por qué no se le permitió entrar a Adán al huerto? Por desobediencia. Sí, era desobediente, pero ¿qué iba a hacer Adán? Iba a querer regresar. Adán, en su esencia con Eva, ya tenían la maldad en su ADN. La prueba está que Caín mata a Abel, ¿verdad? La maldad. Y la prueba está que tendemos hacia el mal. Y entonces el mal quiere regresar a donde está limpia la casa, a donde está cómodo.
y el Señor pone un cerco, pone ángeles con... Y en este momento el Señor pone un cerco y no vuelvas más. Entonces nunca se nos olvide que cuando estemos orando por alguna enfermedad o liberando, también declarar estas palabras. Y en el nombre de Jesús, no vuelvas más a este cuerpo. ¿Por qué? Porque esa persona puede abrir puertas y puede entrar otra vez, ¿verdad? Y dice que esos demonios, el diablo anda como león rugiente, queriendo a quien devorar. ¿Lo libera el Señor? Quedó como muerto el muchacho. Y aquí viene algo muy bonito. El versículo 27. ¿Quién me lo lee? Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Estaba como muerto el muchacho. ¿Se acuerdan cuando le tomó de la mano a alguna persona? A la niña que estaba muerta. Entonces, ¿qué hace Jesús? También al ciego lo tomó de la mano. También el ciego. ¿Qué hace Jesús después de que cambia tu vida? Te toma de la mano y te resucita. Tus pecados te son perdonados. Eres una nueva criatura. Te toma de la mano y te levanta. Es que yo quiero dar mi testimonio de hace 20 años que soy un pecador. Ya fuiste un pecador, ya no eres un pecador. Ya Dios te levantó. Yo fui esto, ya fuiste. Ya no. Te da una nueva oportunidad. Los discípulos le preguntan, oye, ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque se requiere de ayuno y oración. Este género, específicamente, fíjense, este género, solamente este género, necesitas ayunar y orar antes de ir a liberar. Es un demonio mudo y solo. Y que quiere matar. Lo avienta al fuego, dice, y lo sacude. Y lo está secando. ¿Has visto una persona que se va secando? Por ejemplo, sí, o un alcohólico, ¿no? Lo ves, un drogadicto. Hijo, lo vi seco, como si le faltara vida, ¿no? La piel seca, lo va secando, ¿no? Entonces tú tienes que discernir cómo debes de orar en esos casos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué debes de orar? Pero ese género ya te lo está mostrando Dios, por eso el Señor se queda quieto. Necesitas ayunar y orar. Antes de ir a liberar, necesitas ir bien ayunado, bien orado. ¿Los discípulos no lo hicieron? No. Porque el que oraba era Jesús. Por eso ellos decían, enséñame a orar. El que ayunaba, no ayunaba porque él estaba ahí. Dice, pero este género, necesitas ayunar. Necesitas prepararte porque vas a pelear. Ya veremos después cómo son las peleas. ¿Algún último comentario? Padre, te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque está escrito cómo debemos de comportarnos. Gracias porque tú nos llamas, Señor, y nos has llamado. Gracias porque tú nos enseñas cosas que serán reveladas, Señor, en su tiempo. Gracias, Espíritu de Dios. No nos sueltes, Señor. Síguenos redarguyendo, síguenos corrigiendo, síguenos empujando, síguete revelando a nuestras vidas. Te necesitamos, Espíritu Santo. Eres la promesa de Dios. Eres Dios mismo en nosotros, Señor. Si hay algo que tengamos que limpiar, ayúdanos a limpiarlo. Muéstranos el camino. Pero trae a nuestra vida pureza, santidad, Señor, limpieza. Trae a nuestro cuerpo sanidad total, Señor. Quita toda enfermedad y toda dolencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.